El sol de mayo se colaba por las rendijas de la persiana cuando abrí los ojos aquella mañana. Me quedé unos minutos más en la cama, saboreando la expectación que me embargaba. Hoy era el día. El aniversario de bodas número 30 de mis padres, Antonio y María, había llegado por fin y con él, la oportunidad de demostrarles cuánto significaban para mí. Mientras me levantaba y me dirigía a la cocina para preparar mi café matutino, mi mente viajó inevitablemente al pasado. Recordé con nitidez aquellos días de mi infancia en nuestro pequeño piso en las afueras de Madrid. El olor a tortilla de patatas que mi madre preparaba los domingos, el sonido de la radio siempre encendida en el taller mecánico de mi padre. Imágenes de una vida sencilla pero llena de amor y sacrificio. Desde que tengo uso de razón, había visto a mis padres trabajar sin descanso. Mi madre, con sus manos agrietadas por el frío del invierno madrileño, limpiando casas ajenas para que yo pudiera tener los libros que necesitaba en el colegio. Mi padre, con su mono azul siempre manchado de grasa, pasando horas extra en el taller para poder pagar mis clases de inglés. Cada arruga en sus rostros, cada cana prematura, era un testamento silencioso de su dedicación. Mientras revolvía el azúcar en mi café, pensé en cómo habían sacrificado sus propios sueños para que yo pudiera cumplir los míos. Mamá siempre quiso viajar, conocer mundo más allá de las calles de nuestro barrio. Papá soñaba con tener su propio taller, ser su propio jefe. Pero año tras año, esos sueños quedaron en segundo plano. Tu futuro es lo más importante, Andrea, me decían siempre que les preguntaba por qué no se tomaban unas vacaciones o por qué papá no ahorraba para su negocio. Y vaya si cumplí esos sueños que depositaron en mí. Gracias a su esfuerzo, pude estudiar en la universidad, obtener mi título en administración de empresas, e incluso hacer un máster en el extranjero. Ahora, a mis 35 años, tenía un buen trabajo en una multinacional, un piso propio en el centro de Madrid, y una vida que mis padres solo pudieron imaginar para sí mismos. Por eso, este aniversario era la ocasión perfecta para darles algo especial, algo que simbolizara toda la gratitud que guardaba en mi corazón. No fue una decisión fácil, lo admito. Durante meses, le di vueltas a diferentes ideas. ¿Un viaje? ¿Una reforma en la casa? ¿Tal vez ayudarles a montar ese negocio que nunca pudieron tener? Pero nada me parecía suficiente. Fue entonces cuando, en una de mis visitas de fin de semana a casa de mis padres, vi a mi padre mirando con nostalgia un anuncio de coches en la televisión. Era un modelo de lujo, uno de esos que él siempre admiraba cuando pasaban por la calle, pero que sabía que nunca podría permitirse. Algún día, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Y en ese momento, lo supe. Ese sería mi regalo. Ahorrar para el coche no fue tarea fácil. Tuve que hacer malabares con mi presupuesto, reducir gastos aquí y allá, incluso hacer horas extra en el trabajo. Pero cada vez que dudaba, recordaba las noches en que mi padre llegaba tarde del taller, exhausto pero sonriente, solo para sentarse conmigo y ayudarme con mis deberes de matemáticas. Mi marido, Daniel, no estaba del todo de acuerdo con la idea. «Es demasiado dinero, Andrea», me decía. «Podrías invertirlo en nosotros, en nuestro futuro». Pero yo había tomado esta decisión sola. Era mi dinero, fruto de mi trabajo, y sentía que era justo honrar a mis padres a mi manera. Después de todo, sin ellos, ni siquiera tendría ese dinero para gastar. Las semanas previas al aniversario fueron un torbellino de emociones y preparativos. Coordinar la entrega del coche, organizar la pequeña fiesta sorpresa, todo sin levantar sospechas. Mis hermanos, Laura y Carlos, me ayudaron con los detalles. «Estás loca», me dijo Laura entre risas cuando le conté mi plan. «Pero es el tipo de locura que solo tú podrías tener». Carlos, siempre más práctico, se encargó de distraer a nuestros padres el día de la entrega. Y por fin, el gran día llegó. El sol brillaba con fuerza sobre el asfalto de nuestra calle cuando el camión de entrega apareció a la vuelta de la esquina. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Vi cómo descargaban el coche, un hermoso sedán plateado que resplandecía bajo la luz del mediodía. Lo cubrimos con una enorme lona roja, como si fuera un regalo de Navidad gigante. Cuando mis padres llegaron, guiados por Carlos bajo el pretexto de una comida familiar, sus rostros mostraban una mezcla de confusión y emoción. «¿Qué es todo esto?»,
preguntó mi madre, mirando el bulto cubierto por la lona con curiosidad. Mi padre, siempre más perceptivo, me miró con una mezcla de sospecha y anticipación. «Feliz aniversario», dije, con la voz temblando ligeramente por la emoción. Y con un gesto dramático, tiré de la lona, revelando el coche en todo su esplendor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo los ojos de mi madre se llenaban de lágrimas, mientras mi padre se quedaba boquiabierto, incapaz de articular palabra. Por un momento terrible, temí haber cometido un error. ¿Habría sido demasiado? ¿Les habría ofendido de alguna manera? Pero entonces, mi madre rompió el silencio. «Es demasiado, hija», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Y fue en ese momento, cuando vi a mi padre acercarse lentamente al coche, casi con reverencia, que supe que había tomado la decisión correcta. Vi cómo acariciaba el volante con la misma devoción con la que cuidó de nosotros todos estos años. Sus ojos brillaban con una mezcla de incredulidad y alegría pura. «Andrea», comenzó a decir, pero las palabras parecían fallarle. En su lugar, se volvió hacia mí y me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento. En ese abrazo sentí todo lo que no podía decir con palabras. El orgullo, la gratitud, el amor incondicional que siempre me habían demostrado. Y por un momento, todo fue perfecto. Las risas de mis hermanos, las lágrimas de felicidad de mi madre, la sonrisa radiante de mi padre. Era un momento de alegría pura, inquebrantable. Pero la vida tiene una forma curiosa de recordarnos que nada es permanente. Y en cuestión de minutos, todo estaba a punto de cambiar de una manera que ninguno de nosotros podría haber previsto. Mientras celebrábamos, entre abrazos y palabras de agradecimiento, no me di cuenta de que Daniel se había mantenido al margen, observando la escena con una expresión que no supe interpretar en ese momento. No sabía que estaba a punto de desatar una tormenta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero en ese instante, en ese precioso momento de felicidad compartida, todo lo que importaba era el amor que nos unía como familia. El coche, más que un simple objeto de lujo, se había convertido en un símbolo de todo lo que mis padres habían sacrificado por mí, y de todo lo que yo estaba dispuesta a hacer por ellos. Mientras veía a mi padre sentarse en el asiento del conductor, con una sonrisa de oreja a oreja, y a mi madre acomodarse a su lado, riendo como una adolescente, supe que cada céntimo gastado, cada hora extra trabajada, había valido la pena. Este era el regalo que se merecían, el reconocimiento a una vida de esfuerzo y amor incondicional. Lo que no sabía era que este momento de alegría, tan perfecto y puro, estaba a punto de ser eclipsado por una sombra que ninguno de nosotros vio venir. Una sombra con nombre propio, Daniel. Y con él, una tormenta que pondría a prueba los cimientos mismos de nuestra familia. La alegría que nos embargaba parecía inagotable. Mi padre no dejaba de examinar cada detalle del coche, como un niño con un juguete nuevo. Mi madre, por su parte, no paraba de abrazarme y agradecer entre lágrimas. El ambiente festivo se había apoderado de nuestra pequeña calle en las afueras de Madrid, con los vecinos asomándose curiosos para ver qué ocurría. Fue entonces cuando noté la ausencia de Daniel. Lo busqué con la mirada y lo vi apartado, apoyado en la pared de nuestra casa con los brazos cruzados y una expresión que no supe descifrar. Decidí acercarme a él, pensando que quizás se sentía excluido de la celebración familiar. ¿Todo bien, cariño?, le pregunté con una sonrisa, aún embriagada por la felicidad del momento. Fue como si mis palabras hubieran activado un interruptor en él. Su rostro, antes inexpresivo, se transformó en una máscara de ira que me dejó helada. Daniel se acercó al coche con pasos decididos, su cuerpo tenso como la cuerda de una guitarra a punto de romperse. Yo lo seguí, confundida por su actitud. Fue entonces cuando todo explotó. «¿Cómo te atreves a darles un coche sin mi permiso?», bramó Daniel, su voz resonando por toda la calle. El silencio cayó sobre nosotros como una losa. La música que sonaba de fondo en la pequeña fiesta improvisada se apagó de golpe, y todos los ojos se volvieron hacia nosotros. Mis padres, impactados, se miraron sin saber cómo reaccionar. Vi el miedo reflejado en los ojos de mi madre, y la incredulidad en los de mi padre. Mis hermanos, Laura y Carlos, se acercaron instintivamente, como si quisieran protegerme. «Daniel, cálmate», intenté decir, pero mi voz salió temblorosa, apenas un susurro.
No era la primera vez que él mostraba un lado controlador, pero nunca lo había hecho tan abiertamente, y mucho menos frente a mi familia. Siempre había sido más sutil, con comentarios mordaces en privado o miradas de desaprobación cuando creía que nadie más lo veía. «¿Es mi dinero?», continué, tratando de mantener la calma. «Yo quise darles este regalo porque lo merecen». Sabía que mencionar el dinero era arriesgado. Daniel siempre había sido muy susceptible con el tema, a pesar de que ambos trabajábamos y contribuíamos por igual a nuestros gastos. Mis palabras solo sirvieron para enfurecerlo más. Vi cómo las venas de su cuello se hinchaban, cómo sus puños se cerraban con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Deja de justificarte, Andrea», gritó, acercándose más a mí. «Ese dinero también es mío, así que devuélvelo ahora mismo o prepárate para las consecuencias». Sentí como mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de mi pecho. El miedo me paralizaba, pero algo dentro de mí se negaba a ceder. Quizás fue la presencia de mi familia, o tal vez la indignación acumulada por años de pequeños controles y manipulaciones. Sea como fuere, encontré la fuerza para mantenerme firme. «No voy a devolver nada», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Esto no se trata de ti, Daniel. Es un regalo para mis padres, por todo lo que han hecho por mí». Esa frase pareció ser la gota que colmó el vaso. Vi algo romperse en los ojos de Daniel, como si una bestia salvaje hubiera sido liberada. En cuestión de segundos, su mirada recorrió frenéticamente el patio, hasta que se posó en un palo de escoba que estaba apoyado en la entrada de la casa. El tiempo pareció ralentizarse mientras Daniel se abalanzaba sobre la escoba. Mi mente gritaba que me moviera, que hiciera algo, pero mi cuerpo se negaba a responder. Fue mi padre quien reaccionó primero, interponiéndose entre Daniel y el palo. «Hijo, piensa bien lo que vas a hacer», dijo mi padre con una calma que contrastaba con la tensión del momento. «No hagas algo de lo que te puedas arrepentir». Pero Daniel estaba más allá de la razón. Con un movimiento brusco, empujó a mi padre a un lado y agarró la escoba. El grito ahogado de mi madre me sacó de mi parálisis. «Daniel, no», exclamé, pero era demasiado tarde. Con una fuerza que no sabía que poseía, Daniel levantó la escoba y la estrelló contra el parabrisas del coche. El sonido del cristal al romperse fue como un disparo en medio de la tarde tranquila de nuestro barrio. Fragmentos de vidrio volaron por todas partes, brillando bajo el sol de la tarde como una lluvia de diamantes mortales. «Para, Daniel. Por favor, para», grité mientras corría hacia él. Mis hermanos se unieron a mí, tratando de sujetarlo, pero Daniel parecía poseído por una fuerza sobrehumana. Siguió golpeando el coche una y otra vez, destrozando los espejos, abollando la carrocería, convirtiendo en segundos el hermoso regalo en un amasijo de metal y cristal roto. «No tienes derecho a humillarme así, Andrea», gritaba entre golpe y golpe. «Yo soy tu marido. Yo debería ser tu prioridad». Los vecinos, que hasta ese momento habían observado la escena paralizados por el shock, comenzaron a reaccionar. Don Emilio, el panadero jubilado de la esquina, se acercó con intención de intervenir, pero se detuvo en seco cuando Daniel giró hacia él con la escoba en alto. Fue entonces cuando Daniel se volvió hacia mí, sus ojos inyectados en sangre, su rostro deformado por una mueca de odio que nunca antes había visto en él. Levantó la escoba y la apuntó en mi dirección. En ese momento, todo pareció moverse a cámara lenta. Vi la escoba descender hacia mí, por instinto, levanté los brazos para protegerme. El golpe me alcanzó en el hombro con una fuerza brutal, haciéndome perder el equilibrio. Caí al suelo, el impacto contra el asfalto sacándome el aire de los pulmones. El grito de horror de mi madre resonó en mis oídos. «Andrea», la oí exclamar mientras corría hacia mí. Mi padre, por su parte, se abalanzó sobre Daniel con una agilidad impropia de sus años. «Ya basta, Daniel. Estás fuera de control», rugió mientras forcejeaba con él, tratando de arrebatarle la escoba. Desde el suelo, aturdida por el golpe y la situación, observé la escena como si fuera una espectadora de una película particularmente violenta. Vi a mis hermanos unirse a mi padre en su intento de reducir a Daniel. Vi a los vecinos acercarse, algunos con sus teléfonos en la mano, probablemente llamando a la policía. Pero lo que más me impactó fue la mirada de Daniel.
Por un momento, nuestros ojos se encontraron y lo que vi me heló la sangre. No había arrepentimiento, no había shock por lo que acababa de hacer. Solo había una fría determinación, como si lo que estaba haciendo fuera perfectamente justificable. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. La mujer que siempre había tratado de razonar con él, de justificar su comportamiento, de creer que en el fondo era una buena persona, ya no existía. En su lugar, sentí nacer una fuerza que no sabía que poseía. Me levanté lentamente, ignorando el dolor punzante en mi hombro y la mirada preocupada de mi madre. «No tengo miedo de ti, Daniel», dije, mi voz baja pero firme. No estaba segura de si me había escuchado entre el caos de gritos y forcejeos, pero no importaba. Esas palabras eran más para mí que para él. Sin embargo, a pesar de mi recién descubierta valentía, la realidad de la situación me golpeó con fuerza. Daniel seguía siendo más fuerte físicamente, y estaba armado con la escoba. Mi padre y mis hermanos apenas podían contenerlo. Los vecinos, aunque bien intencionados, no se atrevían a intervenir directamente. Y la policía, si es que alguien la había llamado, tardaría en llegar. Fue entonces cuando vi a mi padre soltarse del agarre de Daniel y retroceder unos pasos. Por un momento, temí que se hubiera dado por vencido. Pero la expresión de su rostro me dijo que tenía un plan. «Déjame manejar esto, hija», dijo con una calma que contrastaba brutalmente con el caos que nos rodeaba. Lo vi meter la mano en el bolsillo de su pantalón y sacar su teléfono móvil. Con movimientos deliberados, marcó un número que no reconocí. La reacción de Daniel fue instantánea y desconcertante. Dejó de forcejear y se quedó inmóvil, sus ojos fijos en el teléfono de mi padre. Era como si de repente hubiera visto un fantasma. «¿Con quién has hablado?», preguntó Daniel, su voz ahora temblorosa, toda la bravuconería anterior desaparecida en un instante. Mi padre lo miró fijamente, una expresión indescifrable en su rostro. «Simplemente alguien que puede encargarse de esto si no te calmas de inmediato», respondió con una voz que no reconocí. Era fría, amenazante, tan diferente del hombre cálido y afable que yo conocía. El efecto de esas palabras en Daniel fue inmediato y sorprendente. Lo vi palidecer, como si toda la sangre hubiera abandonado su rostro de golpe. Comenzó a retroceder, tropezando con sus propios pies, hasta que sus rodillas tocaron el suelo. «Por favor, señor, no haga esto». «No fue mi intención», suplicó Daniel, su voz apenas un susurro tembloroso. Verlo así, reducido de un matón violento a un hombre aterrorizado en cuestión de segundos, me dejó atónita. Mi madre y yo intercambiamos miradas de confusión. ¿Quién era esa persona misteriosa que mi padre había llamado? ¿Qué tipo de influencia tenía para provocar semejante reacción en Daniel? Mientras la tensión en el aire se disipaba lentamente, reemplazada por una sensación de perplejidad compartida, me di cuenta de que esta crisis había revelado aspectos de mi familia y de mi matrimonio que desconocía por completo. Y aunque la tormenta parecía haber pasado, sabía que sus consecuencias apenas comenzaban a manifestarse. El sonido de sirenas a lo lejos anunció la llegada tardía de la policía. Mientras los vecinos comenzaban a dispersarse y mis hermanos ayudaban a mi madre a entrar en la casa, me quedé allí, en medio del caos, tratando de procesar todo lo que había ocurrido. Miré a mi padre, que guardaba su teléfono con una tranquilidad perturbadora, y luego a Daniel, aún de rodillas en el suelo, temblando. En ese momento, supe que nada volvería a ser igual. La tormenta que no esperaba había llegado, y con ella, había arrasado con todo lo que creía saber sobre mi vida y mi familia. El silencio que siguió a la llamada de mi padre fue tan denso que casi podía palparse. Daniel seguía de rodillas en el suelo, su rostro una máscara de terror y confusión. Los vecinos que aún quedaban murmuraban entre sí, lanzando miradas furtivas hacia nosotros. El sonido de las sirenas se hacía cada vez más fuerte, acercándose a nuestro barrio. Fue mi madre quien rompió el silencio. «Antonio», dijo, dirigiéndose a mi padre, «¿qué está pasando? ¿Con quién has hablado?». Su voz temblaba ligeramente, una mezcla de miedo y curiosidad. Mi padre no respondió de inmediato. Guardó su teléfono en el bolsillo con una calma que contrastaba brutalmente con la tensión del ambiente. Luego, se giró hacia Daniel, que seguía paralizado en el suelo. «Levántate», le ordenó mi padre, su voz fría y autoritaria.
La policía está llegando y no quiero que te encuentren así. Ya has causado suficientes problemas. Daniel obedeció como un autómata, poniéndose de pie con movimientos torpes. Sus ojos, antes llenos de ira, ahora mostraban un miedo casi infantil. Señor Antonio, lo siento mucho. No sé qué me pasó. Por favor, no deje que me lleven, balbuceó, mirando nerviosamente hacia la calle, donde el sonido de las sirenas se hacía cada vez más cercano. Fue en ese momento cuando reaccioné. La adrenalina del momento empezaba a disiparse y el dolor en mi hombro se hizo más intenso. ¿Qué lo sientes?, espeté, la incredulidad tiñendo mi voz. Destruyes el regalo de mis padres, me agredes, aterrorizas a toda la familia, ¿y ahora lo sientes? Mi madre se acercó a mí, rodeándome con sus brazos protectoramente. Andrea, cariño, estás temblando, me susurró. No me había dado cuenta, pero tenía razón. Todo mi cuerpo temblaba, una mezcla de miedo, ira y shock. Los coches de policía doblaron la esquina en ese momento, sus luces azules iluminando la escena caótica en nuestro patio. 2 agentes salieron rápidamente, evaluando la situación con ojos expertos. ¿Quién ha llamado?, preguntó uno de ellos, acercándose a nuestro grupo. Yo, respondió don Emilio, el panadero jubilado, dando un paso al frente. Vi cómo ese hombre, señaló a Daniel, destrozaba el coche y agredía a su esposa. No podía quedarme de brazos cruzados. El agente asintió, sacando una libreta. Vamos a necesitar tomar declaraciones de todos los presentes. ¿Quién es la víctima? Sentí todas las miradas sobre mí. Víctima. La palabra resonó en mi cabeza, haciéndome sentir pequeña y vulnerable. Pero también despertó algo en mí, una chispa de determinación. Yo, dije, dando un paso al frente. Yo soy la víctima. Mi nombre es Andrea Sánchez, y ese hombre, señalé a Daniel, es mi marido. Él destrozó el coche que le regalé a mis padres y luego me agredió. El agente tomó nota, su expresión profesional y seria. Señora Sánchez, ¿desea presentar una denuncia formal? La pregunta quedó suspendida en el aire. Miré a Daniel, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Luego a mis padres, la preocupación evidente en sus rostros. Finalmente, a mis hermanos, que me miraban con una mezcla de tristeza y apoyo silencioso. Yo, comencé, pero las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Realmente quería llevar esto hasta sus últimas consecuencias? ¿Estaba preparada para las implicaciones de una denuncia formal? Fue entonces cuando Daniel pareció despertar de su estupor. Andrea, por favor, suplicó, dando un paso hacia mí. No lo hagas. Podemos arreglar esto. Te prometo que cambiaré, que iré a terapia, lo que sea. Pero no me denuncies, por favor. Su voz sonaba sincera, sus ojos llenos de arrepentimiento. Por un momento, vi al hombre del que me había enamorado años atrás. El Daniel que me hacía reír, que me apoyaba en mis proyectos, que soñaba conmigo sobre nuestro futuro juntos. Pero entonces, el dolor en mi hombro me recordó la realidad. Las imágenes de su rostro contorsionado por la ira, el sonido del cristal rompiéndose, el miedo que sentí cuando levantó la escoba contra mí. Todo volvió de golpe, como una ola fría que me devolvía a la realidad. Sí, dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Quiero presentar una denuncia formal. El suspiro colectivo que siguió a mis palabras fue casi audible. Vi cómo el rostro de Daniel se desmoronaba, la esperanza abandonando sus ojos. Mi madre apretó mi mano en señal de apoyo, mientras mi padre asentía gravemente. El agente comenzó a leer los derechos a Daniel, quien parecía haber perdido toda su energía. Se dejó esposar sin resistencia, sus ojos fijos en el suelo. Mientras observaba cómo lo metían en el coche patrulla, una mezcla confusa de emociones me invadió. Alivio, tristeza, miedo por el futuro incierto que se abría ante mí. Pero sobre todo, sentí una extraña sensación de liberación, como si un peso que no sabía que cargaba hubiera sido levantado de mis hombros. Has hecho lo correcto, hija, dijo mi padre, poniendo una mano sobre mi hombro sano. Sé que no ha sido fácil, pero estoy orgulloso de ti.
Asentí, incapaz de hablar. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a fluir libremente. Mi madre me abrazó, y pronto mis hermanos se unieron al abrazo. En medio de todo el caos y la destrucción, encontré consuelo en el amor incondicional de mi familia. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones, visitas al médico y conversaciones difíciles. El hombro me dolía, pero el médico aseguró que no había daño permanente. Solo un feo moratón que tardaría semanas en desaparecer, un recordatorio físico de aquel día fatídico. La noticia se extendió rápidamente por el barrio. Los vecinos, que siempre nos habían visto como la pareja perfecta, ahora me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Algunos se acercaban a ofrecer su apoyo, otros preferían mantener las distancias, como si la violencia doméstica fuera una enfermedad contagiosa. Mis compañeros de trabajo se mostraron comprensivos cuando pedí unos días libres. Mi jefa, Carmen, incluso se ofreció a ponerme en contacto con un buen abogado especializado en casos de violencia de género. No estás sola en esto, Andrea, me dijo. Hay toda una red de apoyo esperando ayudarte. Solo tienes que pedir ayuda. Fue durante esos días de reflexión cuando comencé a ver patrones en mi relación con Daniel que antes había ignorado o justificado. Los celos excesivos que yo confundía con amor. El control sobre mis finanzas que él llamaba planificación conjunta. Las críticas constantes a mi forma de vestir o de comportarme, siempre envueltas en un falso interés por mi bienestar. Una tarde, sentada en el sofá de mis padres con una taza de té entre las manos, me atreví a preguntarle a mi madre, ¿por qué nunca me dijiste nada? ¿Nunca notaste que algo andaba mal? Mi madre suspiró profundamente antes de responder. Claro que lo notamos, cariño. Pero cada vez que intentábamos decir algo, tú lo defendías. Decías que estábamos exagerando, que no lo conocíamos como tú. Y temíamos que si presionábamos demasiado, te alejarías de nosotros. Sus palabras me golpearon con fuerza. Era cierto. Recordé todas las veces que había minimizado el comportamiento de Daniel frente a mi familia, todas las excusas que había inventado para justificar sus arranques de ira o sus comentarios hirientes. Lo siento, murmuré, las lágrimas volviendo a mis ojos. Debí haberlos escuchado. Mi madre me abrazó con fuerza. No te culpes, Andrea. El único culpable aquí es él. Tú eres una superviviente, y estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino. Los días se convirtieron en semanas. La denuncia siguió su curso legal, y pronto me encontré preparándome para el juicio. Mi abogada, una mujer llamada Lucía, me explicó paso a paso lo que podía esperar. Será duro, me advirtió. La defensa intentará desacreditarte, minimizar lo ocurrido. Pero tenemos testigos, tenemos pruebas físicas. Y lo más importante, te tenemos a ti, Andrea. Tu testimonio es crucial. El día del juicio llegó más pronto de lo que esperaba. Entrar en la sala del juzgado fue como sumergirme en un mundo completamente ajeno. El olor a madera pulida y papel viejo, el sonido apagado de los pasos sobre la alfombra, las miradas solemnes de los presentes. Todo contribuía a crear una atmósfera de gravedad que me hizo sentir pequeña y vulnerable. Y entonces lo vi. Daniel, sentado junto a su abogado, vestido con un traje que nunca le había visto antes. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y lo que vi en sus ojos me dejó helada. No había arrepentimiento, no había vergüenza. Solo una fría determinación que me hizo temblar. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí que las piernas me fallaban. Pero al subir al estrado y mirar a mi familia en las bancas, reuní toda la fuerza que pude. Respiré hondo y comencé a hablar. Conté todo. Los años de manipulación sutil, los arranques de ira, el control financiero. Y finalmente, el violento estallido del día del aniversario de mis padres. Con cada palabra, sentía que me liberaba de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. El interrogatorio de la defensa fue brutal, tal como Lucía me había advertido. Intentaron pintarme como una esposa manipuladora, sugiriendo que yo había provocado a Daniel, que el incidente había sido un hecho aislado en una relación por lo demás feliz. Pero me mantuve firme. No, dije con voz clara cuando el abogado de Daniel sugirió que yo había exagerado los hechos.
Lo que les he contado es la verdad. Viví con miedo durante años, justificando y minimizando el comportamiento abusivo de mi marido. Pero ya no más. Estoy aquí para decir la verdad y para asegurarme de que esto no le vuelva a pasar a nadie más. Cuando finalmente pude bajar del estrado, me sentí agotada pero extrañamente en paz. Había dicho mi verdad, había enfrentado mis miedos. Ahora, fuera cual fuera el resultado, sabía que había hecho lo correcto. El juicio se extendió por varios días más. Testigos fueron llamados, evidencias presentadas. Cada día era una montaña rusa emocional, pero me aferré a la fuerza que había descubierto en mí misma. Finalmente, llegó el día del veredicto. El juez, un hombre de aspecto severo pero mirada compasiva, se dirigió a la sala. Tras considerar todas las evidencias presentadas, comenzó, su voz resonando en la sala en silencio: este tribunal encuentra al acusado, Daniel Martínez, culpable de los cargos de violencia doméstica y daño a la propiedad. Un murmullo recorrió la sala. Vi a Daniel hundirse en su asiento, toda su arrogancia anterior desaparecida. Sentí la mano de mi madre apretar la mía, y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Lágrimas de alivio, de tristeza por lo que pudo haber sido, pero sobre todo, lágrimas de esperanza por el futuro que ahora se abría ante mí. Mientras salíamos del juzgado, rodeada por el abrazo protector de mi familia, supe que esto no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo en el que yo tendría el control, en el que mi voz sería escuchada. El violento estallido que había destruido mi antigua vida también había dado nacimiento a una nueva Andrea. Una mujer más fuerte, más sabia, y decidida a no volver a silenciarse jamás. Los días que siguieron al juicio fueron un torbellino de emociones encontradas. Por un lado, sentía un profundo alivio por haber puesto fin a una situación que, ahora me daba cuenta, había sido tóxica durante mucho tiempo. Por otro lado, no podía evitar sentir una punzada de tristeza por el final de una relación que alguna vez había significado tanto para mí. Me mudé temporalmente a casa de mis padres, incapaz de volver al piso que había compartido con Daniel. Cada rincón de ese lugar me traía recuerdos que ahora se sentían contaminados por la verdad que había salido a la luz. Fue durante una de esas noches, sentada en la cocina de mis padres con una taza de tila entre las manos, cuando finalmente reuní el valor para hacer la pregunta que había estado rondando mi mente desde aquel fatídico día. Papá, comencé, mi voz apenas un susurro en la quietud de la noche. ¿Quién era la persona a la que llamaste aquel día? ¿Cómo es que una simple llamada telefónica logró calmar a Daniel de esa manera? Vi cómo mi padre se tensaba ligeramente. Intercambió una mirada con mi madre, una de esas miradas cargadas de significado que solo los años de matrimonio pueden perfeccionar. Hija, dijo finalmente, soltando un suspiro profundo, hay cosas de mi pasado que nunca te he contado. Cosas que, francamente, esperaba no tener que revelar nunca. Se levantó lentamente y se dirigió a un viejo aparador que había pertenecido a mi abuela. Del fondo de un cajón, sacó una caja de madera que nunca antes había visto. La colocó sobre la mesa de la cocina con un cuidado casi reverencial. Antes de casarme con tu madre, antes de que tú nacieras, digamos que me movía en círculos muy diferentes a los de ahora. Abrió la caja y sacó una vieja fotografía en blanco y negro. En ella, vi a un hombre joven que reconocí como mi padre, pero vestido con un uniforme que no logré identificar. Durante mis años de juventud, continuó, formé parte de una unidad especial del ejército. No una unidad cualquiera, sino una que se encargaba de asuntos delicados. Asuntos que el gobierno prefería mantener en secreto. Mi mente daba vueltas tratando de procesar esta información. Mi padre, el hombre que pasaba los domingos arreglando el jardín y viendo fútbol, ¿había sido una especie de agente secreto? La persona a la que llamé ese día, prosiguió, es alguien de esa época. Alguien que, a pesar de los años, aún tiene cierta influencia en círculos que es mejor no mencionar. Pero papá, interrumpí, ¿cómo es posible que Daniel conociera a esta persona? ¿Cómo supo quién era con solo escucharte hacer la llamada? Mi padre esbozó una sonrisa triste. Verás, Andrea, en mi trabajo aprendí que la información es poder. Y a lo largo de los años, he mantenido ciertos contactos. No es que los use a menudo, pero siempre es bueno tener un as bajo la manga.
Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Cuando empezaste a salir con Daniel, hice algunas averiguaciones. Es lo que cualquier padre haría, supongo. Y descubrí algunas cosas sobre su pasado, cosas que él preferiría mantener en secreto. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué clase de secretos podría tener Daniel que lo hicieran temer tanto a una simple llamada telefónica? No voy a entrar en detalles, continuó mi padre, pero digamos que Daniel no siempre ha sido el exitoso hombre de negocios que pretendía ser. Tiene un pasado turbio, con conexiones que preferiría olvidar. Cuando hice esa llamada, él supo que yo conocía esos secretos y que tenía el poder de exponerlos. Me quedé sin palabras. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi matrimonio, parecía desmoronarse a mi alrededor. ¿Cuántas mentiras más había creído? ¿Cuántos secretos más guardaban las personas que me rodeaban? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté finalmente, mi voz temblando ligeramente. ¿Por qué me dejaste casarme con él si sabías que no era quien decía ser? Mi madre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino. Cariño, lo intentamos. ¿Recuerdas todas las veces que te dijimos que fueras con cuidado, que no te precipitaras? Pero estabas tan enamorada. Temíamos que si te presionábamos demasiado, solo conseguiríamos alejarte. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Recordé todas las advertencias sutiles, todas las veces que mis padres habían intentado hacerme ver algo que yo me negaba a reconocer. Me sentí tonta, ingenua, engañada no solo por Daniel sino también por mi propia ceguera. Lo siento, sollocé. Debí haberlos escuchado. Mi padre se levantó y me rodeó con sus brazos. No, hija. No tienes nada que lamentar. El amor nos hace ver lo que queremos ver. Lo importante es que ahora estás a salvo, que has tenido la fuerza para salir de esa situación. Nos quedamos así por un largo rato, en un abrazo silencioso que decía más que 1000 palabras. Cuando finalmente nos separamos, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Ya no había secretos entre nosotros, ya no había verdades a medias. ¿Y ahora qué?, pregunté, secándome las lágrimas. ¿Qué se supone que debo hacer con toda esta información? Mi padre sonrió, una sonrisa cálida que me recordó a mi infancia, cuando creía que él podía solucionar cualquier problema. Ahora, mi niña, vives. Vives sin miedo, sin dudas. Usas esta experiencia para hacerte más fuerte, más sabia. Y sobre todo, recuerdas que siempre, pase lo que pase, tienes una familia que te ama y te apoya incondicionalmente. Las semanas siguientes fueron un proceso de sanación y redescubrimiento. Con la ayuda de un terapeuta, comencé a desentrañar los nudos emocionales que años de manipulación habían creado en mi mente. Poco a poco, fui recuperando la confianza en mí misma, aprendiendo a reconocer las señales de una relación saludable y a valorar mi propia fuerza. Mis amigos y compañeros de trabajo se convirtieron en una red de apoyo invaluable. Carmen, mi jefa, no solo me dio el tiempo y el espacio que necesitaba para recuperarme, sino que también se aseguró de que tuviera todas las herramientas necesarias para volver al trabajo cuando me sintiera lista. Una tarde, mientras tomaba un café con Laura, mi mejor amiga desde la universidad, me sorprendí riendo genuinamente por primera vez en meses. Fue un momento simple, provocado por una anécdota tonta sobre su último desastre en la cocina, pero se sintió como un hito. Me di cuenta de que la vida continuaba, que la felicidad aún era posible. ¿Sabes?, me dijo Laura, mirándome con una mezcla de orgullo y cariño, es bueno verte reír así de nuevo. Por un tiempo, temí que hubieras perdido esa chispa. Sonreí, sintiendo una calidez en el pecho. Yo también lo temí por un momento. Pero ahora sé que esa chispa siempre estuvo ahí, solo necesitaba oxígeno para volver a encenderse. Con el paso del tiempo, la llamada misteriosa de mi padre se convirtió en un recordatorio de la complejidad de la vida, de cómo las personas que creemos conocer pueden sorprendernos de maneras inesperadas. Pero también se convirtió en un símbolo de protección, de cómo el amor de una familia puede manifestarse de las formas más sorprendentes. Una noche, meses después del incidente, me encontré nuevamente en la cocina de mis padres. Esta vez, sin embargo, no era el miedo o la confusión lo que me mantenía despierta,
sino una sensación de anticipación, de estar al borde de algo nuevo. Papá, dije, mientras él se servía su habitual vaso de leche antes de dormir, gracias. No solo por lo que hiciste ese día, sino por todo. Por ser mi red de seguridad, por creer en mí incluso cuando yo no lo hacía. Él me miró con ojos brillantes, una mezcla de emoción y orgullo en su rostro. Siempre, hija. Siempre estaré aquí para ti. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi antigua habitación, rodeada de recuerdos de una vida que parecía tan lejana ahora, me di cuenta de algo importante. La llamada misteriosa de mi padre no solo había sido un punto de inflexión en mi relación con Daniel, sino también en mi relación conmigo misma. Había aprendido que la vida está llena de secretos y sorpresas, algunas dolorosas, otras maravillosas. Pero lo más importante es que había aprendido que tenía la fuerza para enfrentar cualquier cosa que la vida me deparara. Y esa, quizás, era la lección más valiosa de todas. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco, fui reconstruyendo mi vida, pieza por pieza, como un rompecabezas complejo que había sido esparcido por el suelo. Volví al trabajo, retomé viejas amistades que había descuidado durante mi matrimonio, e incluso comencé a salir de vez en cuando, redescubriendo la ciudad de Madrid como si fuera una turista en mi propia tierra. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, había una pregunta que seguía rondando en mi mente, una sombra que se negaba a desaparecer por completo: el misterioso pasado de mi padre. Aquella revelación sobre su antigua vida, sobre conexiones secretas y trabajos encubiertos, había abierto una puerta que no parecía querer cerrarse. Una tarde de domingo, mientras ayudaba a mi padre a podar los rosales en el pequeño jardín trasero de la casa, decidí que era el momento de indagar más. Papá, comencé, tratando de sonar casual mientras cortaba una rama seca, ¿alguna vez has pensado en contarme más sobre, ya sabes, tu pasado? Vi cómo sus manos, normalmente firmes y seguras, vacilaban por un instante. Dejó las tijeras de podar sobre el césped y se quitó los guantes de jardinería con un suspiro. Andrea, dijo, mirándome con una mezcla de cariño y preocupación, hay cosas de mi pasado que, bueno, que no son fáciles de contar. No es que no confíe en ti, es solo que quieres protegerme, completé la frase por él. Lo entiendo, papá. Pero ya no soy una niña. Después de todo lo que ha pasado, creo que merezco saber la verdad. Toda la verdad. Mi padre asintió lentamente, como si estuviera sopesando sus opciones. Finalmente, se levantó y me hizo un gesto para que lo siguiera. Vamos adentro, dijo. Esta es una conversación que requiere algo más fuerte que limonada. Una vez en la cocina, mi padre sacó una botella de coñac que guardaba para ocasiones especiales. Sirvió 2 copas y me ofreció una. El líquido ámbar brillaba bajo la luz de la tarde que se colaba por la ventana. Cuando tenía tu edad, comenzó, dando un pequeño sorbo a su copa, España era un lugar muy diferente. Estábamos saliendo de años de dictadura, tratando de encontrar nuestro camino en una democracia recién nacida. Fue una época de cambios, de esperanzas y de peligros. Escuché atentamente mientras mi padre desenrollaba una historia que parecía sacada de una novela de espionaje. Me habló de cómo fue reclutado por una unidad especial del ejército, una que operaba en las sombras, realizando misiones que oficialmente no existían. Nuestro trabajo, explicó, era proteger la frágil democracia de amenazas tanto internas como externas. Había grupos que querían desestabilizar el país, volver a los viejos tiempos. Nosotros éramos la línea invisible que los mantenía a raya. Me contó sobre misiones en el extranjero, sobre noches interminables de vigilancia, sobre decisiones difíciles tomadas en cuestión de segundos. Con cada palabra, la imagen que tenía de mi padre, el tranquilo mecánico de barrio, se transformaba ante mis ojos. Pero papá, interrumpí, tratando de procesar toda esta información, ¿cómo es que nunca supimos nada de esto? ¿Mamá lo sabe? Mi padre sonrió con tristeza. Tu madre lo sabe, sí. Fue una de las condiciones que puse cuando decidí dejar esa vida atrás. No quería secretos entre nosotros. Pero acordamos que era mejor mantenerlos a ti y a tus hermanos al margen. Por vuestra seguridad. Asentí, entendiendo un poco mejor ahora por qué mis padres siempre habían sido tan protectores,
porque a veces los sorprendía intercambiando miradas cargadas de significado cuando veíamos noticias sobre ciertos eventos internacionales en la televisión. ¿Y esa persona a la que llamaste el día del incidente con Daniel?, pregunté, recordando el momento que había desencadenado toda esta revelación. Mi padre se levantó y caminó hacia la ventana, su mirada perdiéndose en el jardín que acabábamos de abandonar. Miguel, dijo finalmente. Su nombre es Miguel. Fue mi compañero durante años, mi mejor amigo en aquellos tiempos. Cuando decidí dejarlo todo por tu madre, él fue el único que realmente lo entendió. Prometió estar ahí si alguna vez lo necesitaba. Y cumplió su promesa, comenté, recordando cómo una simple llamada había sido suficiente para detener a Daniel en seco. Sí, lo hizo, asintió mi padre. Miguel, digamos que tomó un camino diferente al mío. Mientras yo buscaba una vida tranquila, él siguió escalando posiciones. Hoy en día, tiene conexiones en lugares que ni te imaginas. Un susurro suyo puede abrir puertas o cerrarlas para siempre. Un escalofrío me recorrió la espalda al pensar en el poder que implicaban esas palabras. De repente, muchas cosas empezaron a cobrar sentido, la rapidez con la que se habían resuelto ciertos trámites a lo largo de los años, la forma en que algunos problemas parecían desvanecerse misteriosamente. Papá, dije, mi voz apenas un susurro, ¿alguna vez has tenido que recurrir a Miguel antes? ¿Por nosotros? Vi cómo la expresión de mi padre se ensombrecía ligeramente. Volvió a sentarse, tomando mi mano entre las suyas. Andrea, hija mía, hay cosas que un padre hace para proteger a su familia. Cosas de las que no se enorgullece necesariamente, pero que haría una y mil veces si fuera necesario. No necesité más explicación. En ese momento, entendí que mi padre, el hombre que me había enseñado a montar en bicicleta, que me había consolado después de mi primer corazón roto, que había bailado conmigo en mi boda, era también un hombre capaz de mover hilos invisibles para mantenernos a salvo. Gracias, dije simplemente, apretando su mano. Por todo. Nos quedamos en silencio por un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, mi padre habló de nuevo. Andrea, necesito que entiendas algo. Este mundo, pasado del que te he hablado, es peligroso. No es algo en lo que quiera que te involucres más de lo necesario. Asentí, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Lo entiendo, papá. Pero, ¿puedo hacerte una última pregunta? Claro, hija. ¿Alguna vez has tenido que? No pude terminar la frase, pero la implicación estaba clara. Mi padre me miró directamente a los ojos, su expresión seria pero serena. No, Andrea. Nunca he tenido que llegar a ese extremo. Y espero nunca tener que hacerlo. Pero quiero que sepas que, si alguna vez tu vida o la de tus hermanos estuviera en peligro, no dudaría ni un segundo. Esas palabras, dichas con tanta calma y convicción, deberían haberme asustado. En cambio, me hicieron sentir extrañamente segura. Era un recordatorio de que, sin importar qué, siempre tendría a alguien velando por mí. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y reflexiones. Cada vez que miraba a mi padre, veía capas y capas de complejidad que antes no había notado. El hombre que tarareaba canciones de los Beatles mientras arreglaba el coche, que se emocionaba viendo partidos de fútbol, era también alguien que había vivido una vida de secretos y peligros. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a preparar la cena, no pude evitar preguntarle, «Mamá, ¿cómo lo haces? Saber todo lo que sabes sobre papá y aún así llevar una vida tan normal». Mi madre sonrió, esa sonrisa sabia que siempre parecía tener guardada para momentos como este. «Verás, Andrea», dijo mientras cortaba unas cebollas, «cuando conocí a tu padre, supe inmediatamente que era diferente. Había algo en sus ojos, una intensidad, una profundidad que me cautivó. Cuando finalmente me contó la verdad sobre su pasado, no me sorprendió tanto como podrías pensar». Hizo una pausa, como recordando aquellos momentos. «Lo que me enamoró de tu padre no fue su pasado misterioso o sus conexiones secretas. Fue su corazón, su deseo de crear una vida llena de amor y paz. El hecho de que estuviera dispuesto a dejar todo eso atrás por mí, por la vida que queríamos construir juntos, eso fue lo que me convenció de que era el hombre con el que quería pasar el resto de mi vida».
Sus palabras me hicieron ver a mis padres bajo una nueva luz. Su amor, que siempre había admirado, ahora me parecía aún más profundo y significativo. Además, añadió mi madre con un guiño, tener un marido exespía tiene sus ventajas. Nunca he tenido que preocuparme por abrir frascos difíciles o por orientarme en una ciudad desconocida. Ambas reímos, y sentí como la tensión de los últimos días se disipaba un poco. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. El secreto de mi padre, lejos de alejarnos, nos había acercado de una manera que nunca hubiera imaginado. Había descubierto una nueva dimensión en nuestra relación, una basada en la confianza y el entendimiento mutuo. Me di cuenta de que todos tenemos secretos, partes de nosotros mismos que mantenemos ocultas, ya sea por protección o por miedo. Lo importante no son los secretos en sí, sino las razones detrás de ellos y cómo elegimos vivir con ellos. Mi padre había elegido una vida de amor y familia, dejando atrás un mundo de intriga y peligro. Pero ese mundo, esas experiencias, habían moldeado al hombre que era hoy. Y yo, su hija, era parte de ese legado. Mientras me quedaba dormida, sentí una nueva sensación de seguridad y pertenencia. El secreto de mi padre, ahora compartido, se había convertido en un lazo más que nos unía, un recordatorio de que el amor familiar puede superar cualquier obstáculo, cualquier pasado, cualquier secreto. El otoño había llegado a Madrid, tiñendo las calles de tonos dorados y rojizos. Mientras caminaba por el Parque del Retiro, con las hojas crujiendo bajo mis pies, reflexionaba sobre los últimos meses de mi vida. Tanto había cambiado desde aquel fatídico día del aniversario de mis padres. El regalo que pretendía ser una celebración de amor se había convertido en el catalizador de una transformación profunda en mi vida. Daniel, mi exmarido, había intentado ponerse en contacto conmigo varias veces desde el juicio. Sus mensajes oscilaban entre disculpas desesperadas y promesas de cambio. Andrea, por favor, dame otra oportunidad. He cambiado, estoy yendo a terapia. Te necesito en mi vida, decía uno de ellos. Otro, más amenazador, rezaba, no puedes ampliamente borrarme de tu vida. Tenemos una historia juntos, ¿recuerdas? Cada mensaje, cada intento de contacto, me recordaba lo lejos que había llegado en mi proceso de sanación. Hace unos meses, estas palabras me habrían hecho dudar, me habrían hecho considerar darle otra oportunidad. Ahora, sin embargo, solo reforzaban mi decisión de seguir adelante. Una tarde, mientras tomaba un café con Laura en nuestra cafetería favorita cerca de la Puerta del Sol, le conté sobre los mensajes de Daniel. ¿Y cómo te sientes al respecto?, me preguntó, su rostro una mezcla de preocupación y curiosidad. Tomé un sorbo de mi café con leche antes de responder. Sabes, es extraño. Una parte de mí siente lástima por él. Puedo ver que está sufriendo, que realmente cree que ha cambiado. Pero otra parte, la parte que ha crecido y se ha fortalecido estos meses, sabe que no puedo volver atrás. Laura asintió comprensivamente. Has recorrido un largo camino, Andrea. Es normal sentir empatía, pero no dejes que eso nuble tu juicio. No lo haré, le aseguré. He aprendido a valorarme lo suficiente como para no caer en viejos patrones. Mientras hablábamos, no pude evitar pensar en cómo mi perspectiva sobre las relaciones había cambiado. El amor ya no era algo que debía conquistarse a toda costa, sino algo que debía nutrirse y respetarse mutuamente. En casa, las cosas también habían cambiado. La revelación sobre el pasado de mi padre había abierto nuevos canales de comunicación en nuestra familia. Las cenas familiares se habían vuelto más animadas, llenas de historias y anécdotas que antes permanecían ocultas. Una noche, mientras ayudaba a mi madre a lavar los platos después de la cena, ella me sorprendió con una pregunta. Andrea, cariño, ¿has pensado en volver a salir con alguien? La pregunta me tomó desprevenida. La verdad, mamá, no he pensado mucho en eso. Creo que necesito más tiempo para mí misma. Mi madre sonrió comprensivamente. Lo entiendo, mi niña. Solo recuerda que mereces ser feliz. Y cuando estés lista, hay un mundo entero ahí fuera esperándote. Sus palabras se quedaron conmigo en los días siguientes. ¿Estaba lista para abrir mi corazón de nuevo? La idea me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales.
Fue en esa época cuando decidí dar un paso más en mi proceso de independencia. Aunque vivir con mis padres había sido un refugio necesario durante los momentos más difíciles, sentía que era hora de volver a tener mi propio espacio. La búsqueda de un nuevo apartamento se convirtió en una aventura en sí misma. Recorrí diferentes barrios de Madrid, desde el bullicioso Malasaña hasta el elegante Salamanca. Cada lugar tenía su encanto, pero ninguno se sentía completamente mío. Fue entonces cuando, paseando por la Latina, me topé con un pequeño edificio de ladrillo rojo. Había un cartel de «Se alquila» en uno de los balcones del segundo piso. Algo en ese lugar me llamó la atención. El apartamento era pequeño pero acogedor. Tenía grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural y un pequeño balcón con espacio suficiente para un par de macetas. Mientras recorría las habitaciones, pude imaginarme empezando una nueva vida allí. «Me lo quedo», le dije a la agente inmobiliaria antes incluso de que terminara de mostrarme el lugar. Mudarme fue un proceso agridulce. Cada objeto que empacaba traía consigo recuerdos, algunos buenos, otros no tanto. Decidí dejar atrás muchas cosas, haciendo una especie de limpieza no solo física sino también emocional. El día de la mudanza, toda mi familia se presentó para ayudar. Ver a mi padre, el exagente secreto, luchando con una caja de libros mientras mi madre dirigía la operación como un general en batalla, me hizo reír como no lo había hecho en mucho tiempo. «¿Dónde quieres que ponga esta lámpara, hija?», preguntó mi padre, sosteniendo una lámpara de pie que había pertenecido a mi abuela. «En la esquina del salón, papá. Creo que quedará perfecta allí». Mientras colocábamos los muebles y desempacábamos las cajas, sentí que no solo estaba amueblando un nuevo apartamento, sino también construyendo una nueva versión de mí misma. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi nuevo sofá, rodeada de cajas a medio desempacar, y sentí una oleada de emociones. Miedo, emoción, nostalgia, esperanza. Todas se mezclaban en mi pecho, creando una sensación que no podía describir con palabras. Tomé mi teléfono y, casi sin pensarlo, borré todos los mensajes de Daniel. Era hora de cerrar ese capítulo de mi vida definitivamente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre el trabajo y acomodar mi nuevo hogar, apenas tenía tiempo para pensar. Pero cada noche, cuando finalmente me acostaba en mi nueva cama, sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Poco a poco, fui llenando mi nuevo espacio con cosas que realmente me representaban. Cuadros de artistas locales que había descubierto en el rastro, plantas que le daban vida a cada rincón, libros que siempre había querido leer pero nunca había tenido el tiempo. Una tarde de sábado, mientras regresaba de hacer la compra, me encontré con Javier, mi vecino del piso de abajo. Era un hombre de mi edad, profesor de literatura en la universidad, con una sonrisa amable y ojos curiosos. «¿Necesitas ayuda con esas bolsas?», me preguntó, señalando las pesadas bolsas del supermercado que cargaba. «Oh, gracias, pero puedo manejarlas», respondí, aunque probablemente mi cara roja por el esfuerzo me delataba. Javier insistió y terminó ayudándome a subir las bolsas. Mientras acomodábamos las compras en la cocina, caímos en una conversación fácil y agradable. Hablamos de libros, de la vida en el barrio, de nuestros trabajos. «¿Sabes?», dijo antes de irse, «están organizando un club de lectura en la biblioteca del barrio. Si te interesa, podríamos ir juntos la próxima semana». Por un momento, sentí el impulso de decir que no. El miedo a abrirme, a conocer gente nueva, aún estaba ahí. Pero entonces recordé las palabras de mi madre: «Hay un mundo entero ahí fuera esperándote». «Me encantaría», respondí con una sonrisa. Esa noche, mientras regaba mis plantas en el balcón, observé la ciudad que se extendía ante mí. Las luces de Madrid brillaban en la distancia, como estrellas caídas en la tierra. Pensé en todo lo que había pasado, en lo mucho que había cambiado. El coche, aquel regalo que había desencadenado todo, ya no estaba. Había sido vendido, el dinero donado a una organización que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica. Pero su impacto en mi vida permanecía. Había perdido un matrimonio, sí, pero había ganado una nueva versión de mí misma. Una Andrea más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. Había descubierto secretos familiares que, lejos de alejarnos, nos habían unido más que nunca.
Y ahora, parada en mi propio balcón, en mi propio espacio, me di cuenta de que estaba lista para lo que viniera. Lista para nuevas amistades, nuevas experiencias, quizás incluso un nuevo amor algún día. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Un nuevo día comenzaba en Madrid y con él, un nuevo capítulo en mi vida. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire fresco de la mañana. Sí, había perdido mucho, pero también había ganado algo invaluable, la oportunidad de ser yo misma nuevamente. Y eso, más que cualquier regalo material, era algo por lo que estar verdaderamente agradecida. Mientras el primer rayo de sol acariciaba mi rostro, sonreí. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no me asustaba. Era una promesa, una oportunidad, un nuevo amanecer. Y yo estaba lista para vivirlo plenamente.